Os doy la bienvenida a todos a este Zoom de hoy, día 20 de mayo del año 2025. Este Zoom con este tema que os traigo, esta enseñanza que lleva por título Recordando las verdades de Dios. Tenemos que estar muy afianzados, muy apegados a las verdades de Dios, mis hermanos queridos. Entonces tengo aquí unas cuantas verdades respaldadas por la palabra de Dios que quiero compartir con vosotros en este día de hoy. Y estas verdades son las siguientes. Mira, la primera gran verdad de Dios, si quieres apuntar, es que el Padre Eterno creó al hombre o creó a la humanidad y le entregó el gobierno y la administración sobre toda la tierra. Es así como comienza la Biblia. El Génesis comienza con la creación, pero de manera inmediata el Padre le entrega al hombre el gobierno y la administración sobre la tierra. No la propiedad, porque la creación le pertenece a Dios, pero sí el gobierno y la administración sobre la tierra. Mira, si lees conmigo en Génesis 1:26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Así que el Señor lo creó todo, pero le entregó el señorío, el gobierno y la administración sobre la tierra al hombre. En el Salmo 115, versículo 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, versículo 16. El Salmo 37, 29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y en Génesis 2:5 dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Me llama mucho la atención en el hebreo este verbo que utiliza el Señor aquí cuando dice labrase la tierra. ¿Por qué? Porque de entre todas las acepciones del verbo en hebreo que se utiliza aquí y que aquí se traduce como labrar, probablemente labrar no sea la mejor de las acepciones para este verbo en hebreo que se utiliza en Génesis 2:5. Seguramente es mejor utilizar la expresión dirigir, ser gerente, administrar o presidir. Entonces lo que aquí viene a decir el Señor no es tanto que el hombre iba a labrar la tierra, sino que él iba a dirigir la tierra, él iba a administrar la tierra, él iba a ser el gerente de la tierra, él iba a presidir la tierra. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo con tanto amor que lo que Él hizo fue entregarnos toda la creación para que la gobernáramos y para que la administráramos. El Padre Eterno, mi hermano, capacitó al hombre completamente dándole la ley primigenia, dándole lo que Él mismo tenía en su corazón. Lo puso en el hombre para que administrara y gobernara la tierra. Le dio su espíritu y le dio su mente. Y le hizo responsable de la tierra de acuerdo a las Escrituras. Dice en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por su pura gracia, Dios el Padre entregó su creación al hombre como un regalo, porque la gracia es un regalo. Lo que obtenemos en el reino de los cielos por esfuerzo o por obras no tiene nada que ver con la gracia. El Señor nos ha enseñado a vivir por la gracia. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia. En Juan 1:16 la palabra dice, el Señor dice: de su plenitud
tomamos todos gracia sobre gracia. En 1 Pedro 4:10 dice que disfrutamos de la multiforme gracia. La gracia no es algo que podamos obtener por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito. La gracia es un don, la gracia es un regalo de parte de Dios. Así que imagínate, el hombre no hizo la creación, pero sin embargo la creación que Dios hizo se la regaló al hombre, se la entregó al hombre. Así que la gran primera verdad es que el Padre Eterno creó al hombre, creó a la humanidad y le entregó el gobierno y la administración sobre la tierra. Hay una segunda gran verdad que tiene su respaldo en la palabra de Dios, que es que el hombre desobedeció al Padre Eterno, cayó de su gracia y fue expulsado del huerto del Edén. Y aquí te quiero explicar unas cuantas cosas. Por ejemplo, quiero decirte que el pecado, según la palabra, el pecado se perdona, pero la iniquidad se redime. Otra vez, esto es muy importante, porque si tú entiendes estos dos conceptos, tu vida cristiana va a cambiar radicalmente. Ya no te vas a sentir más amenazado en tu salvación por el mero hecho de que un día pecaste, o por el mero hecho de que pecaste esta mañana, o del pecado que vas a cometer dentro de un rato. Tengo una buena y una mala noticia para ti. La misma noticia es buena y mala a la vez. La noticia es que somos pecadores y ocasionalmente vamos a pecar. Pero dice la palabra que cuando pecamos, abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando tú pecas, tú vas al Padre, le pides perdón en el nombre de Jesús y tu pecado te es perdonado. Y por causa de ese pecado, tú nunca vas a perder la salvación. Porque los pecados se perdonan. Ahora, escúchame bien. Lo que cometió Adán en el Edén no fue un pecado, fue una iniquidad. Y eso es muy distinto. Él no pecó, él cometió iniquidad. Por eso fue que él fue expulsado del Edén. Porque si él hubiera cometido un pecado y hubiera pedido perdón allí mismo en el Edén, él seguiría en el Edén. Pero él no cometió pecado, él no pecó, él cometió iniquidad. La palabra iniquidad en el diccionario significa injusticia grande. O sea, lo que cometieron Adán y Eva en el Edén fue una gran injusticia. Fue quitar a Dios, el Creador que les había regalado la creación para que la gobernaran y la administraran, lo quitaron de su lugar, prestándole su oído al diablo. Y eso es una gran iniquidad. Y ahora escúchame bien algo. Mira, cuando Dios hizo la creación, en la creación Él creó muchas cosas. De hecho, tú te das cuenta que cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, y tienen a sus hijos, a Caín y Abel, te das cuenta que si lees las Escrituras con detenimiento, por el mundo ellos se encuentran a gente. Había gente en el mundo. Por eso mucha gente dice, bueno, pero vamos a ver, si Dios creó a Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿cómo es que luego Caín encontró una mujer? ¿Cómo es que luego pasó esto? ¿Cómo es que había gente en la tierra? Claro, es que cuando Dios creó el mundo, creó la tierra, y en la tierra Él creó a gente. Ahora, en toda la creación creada por Dios, Él puso un trono en medio de la creación. Y ese trono era el Edén. Y en ese trono estaba sentado Adán. Y cualquier persona de la creación que se hubiera acercado a ese trono que era el Edén, y hubiera pedido cualquier cosa, se le hubiera dado. ¿Por qué? Porque Adán gobernaba y administraba el Edén de una manera sobrenatural, porque él lo gobernaba y lo administraba con la mente y con el Espíritu de Dios. Y Dios le dijo, multiplicad y fructificad. Y Dios le dio todo lo que él necesitaba. Le dio las semillas, le dio la hierba, le dio los animales, le dio una tierra que no necesitaba que lloviera, porque dice la palabra que subía un vapor de la tierra. Cualquier persona del mundo, de la creación, que se hubiera acercado al Edén
a pedir una vaca, a pedir una oveja, a pedir un saco de grano para sembrar. Cualquier persona que hubiera ido a pedirlo, se le hubiera dado por gracia. ¿Por qué? Porque el Edén era el trono que Dios le puso al hombre para que administrara y gobernara la tierra. ¿Pero qué pasó? Que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén. ¿A dónde? A la tierra. Y allí se encontraron con gente. Porque Caín se encontró con una mujer con la que se casó. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿De dónde salió? Era un producto de la creación. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Adán y Eva dejaron vacío el trono de Dios. El trono de Dios quedó vacío. Otra vez. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el trono de Dios que Dios había levantado para que el hombre se sentara, quedó vacío. Y ahora, aquel hombre que había sido destinado a ocupar ese trono que era el Edén, donde iba a gobernar y administrar toda la tierra, estaba vacío. Y entonces en el plan de Dios original, ¿cuál era el plan de Dios original? Pues el plan de Dios original es que un hombre estuviera sentado en ese trono. Y es por eso que unos cuantos miles de años después, aproximadamente, si tomamos la aritmética básica, pura y simple de la Biblia, serían unos 6.000 años aproximadamente, aunque sabemos que son algo más, porque la palabra dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. El Señor trajo a Cristo, Él mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, pero en su naturaleza de hombre. ¿Para qué? Para que nos redimiera de la iniquidad de Adán. Porque la iniquidad que cometió Adán pasó a toda la generación de la humanidad. Y como te he dicho antes, los pecados se perdonan, pero la iniquidad se redime. Por eso cuando tú y yo venimos a Cristo, confesamos su nombre, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos por Dios, dice que somos salvos. En otras versiones dice que somos libres. ¿Pero qué es lo que significa eso? Que somos libres del pecado, que somos libres ¿de qué? No, somos libres y salvos de la iniquidad. Por eso recuperamos la salvación. Por eso el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, porque ahora somos templos del Espíritu Santo, que es el lugar donde Dios quiere venir a morar. Así que cuando aceptamos a Cristo, lo constituimos como nuestro Señor y Salvador, lo confesamos con nuestros labios y creemos en su resurrección, nuestra iniquidad es redimida, porque ahora Él con su sangre derramada en la cruz nos limpia de toda iniquidad. Y a partir de ahí seguimos viviendo, porque cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero lo que Él hace en primer lugar es limpiarnos de la iniquidad. Cuando tú aceptas a Cristo y Él te limpia de la iniquidad, ya eres salvo para siempre. Y si luego en tu caminar tienes días mejores, tienes días peores y sigues pecando, dice que abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. O sea que vamos recibiendo un perdón de pecados permanentemente, porque los pecados, otra vez te lo repito, la iniquidad se redime, pero los pecados se perdonan. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Se sienta en ese trono que se quedó vacante por causa de la iniquidad de Adán y Eva. Ahora el trono vuelve a tener un gobernador, un administrador, un rey de reyes y un señor de señores, sentado. Por eso en Hebreos 4:16 dice, acercaos confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia. ¿Para obtener qué? Pues obtener gracia, obtener socorro, dice también, pues para obtener la provisión, los recursos, lo que necesitemos.
Era como cuando estaba Adán en el Edén. Él tenía el gobierno, la administración de todo lo que Dios había creado en el Edén. Eso era como un gran depósito, un granero extraordinario donde cualquier ser de la creación podía llegar y pedir que se le diera lo que necesitaba y se le hubiera dado gratuitamente. Ahora eso lo podemos hacer con Cristo. Mira, la transgresión, la iniquidad de Adán y Eva comportó un cambio en la atmósfera. Si Adán y Eva no hubieran cometido iniquidad, no hubieran cometido esa gran injusticia, tú y yo estaríamos allí ahora viviendo desnudos, con un cuerpo inmortal, aunque perfectible, pero sin necesidad de nada. Pero por cuanto ellos pecaron, la atmósfera cambió. Y ahora los hombres vivimos ¿en qué atmósfera? En una atmósfera donde cuesta trabajo conseguir las cosas. De hecho, la palabra habla claramente, ¿no? Mira, en Apocalipsis 21, 1 y 2 dice el apóstol Juan en ese éxtasis en el que entró, llevado por el Espíritu Santo, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a restaurar el trono del rey, el trono del hombre que iba a gobernar y que va a administrar la eternidad. Una encomienda que inicialmente era para Adán, pero por causa de su iniquidad dejó el trono vacío, pero Cristo vino a llenar ese trono. Fíjate que tenemos que tener algo bastante claro. La iniquidad implica un estilo de vida de pecado. Por eso los que no conocen a Cristo, su estilo de vida es de pecado, porque no han sido limpiados de la iniquidad por la sangre de Cristo. Otra vez te lo voy a decir, la iniquidad es un estilo de vida de pecado. Cuando tú analizas pecados individualmente, los pecados analizados individualmente son faltas que todos cometemos, incluso después de haber aceptado y haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Como Señor y como Salvador. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, nuestro estilo de vida es un estilo de vida de pecado. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando lo hemos confesado como Señor y cuando hemos creído en su resurrección, nuestra iniquidad es redimida. La sangre de Cristo nos limpió. Recuperamos en el espíritu el ser que era Adán antes de cometer iniquidad. Y tenemos ganada la salvación, porque nuestra muerte ya fue pagada por Cristo en la cruz. Ahora, tú vas a cometer ocasionalmente algún pecado. Y te digo algo, si alguien después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y haber creído en su resurrección, tiene un estilo de vida de pecado, es que no hizo la confesión correcta. Por eso hay algunos que dicen que la salvación se pierde, porque dice: ay, mira, el hermano que él se bautizó, él venía a la iglesia, pero se ha vuelto al mundo. No, es que él iba a la iglesia, pero ir a la iglesia no te garantiza nada. Ir a la iglesia no te salva. Absolutamente para nada. Hay gente que va a la iglesia pero no son salvos. Quizá confesaron a Cristo, pero fue porque un hermano le insistió mucho, o como en esas iglesias que cuando llega el momento del llamado, va la hermana, va el hermano y se va a tu silla y te coge del brazo y casi te lleva a la fuerza al altar para que confieses a Cristo. Hay gente que confiesa a Cristo, pero no son salvos, porque realmente no lo confesaron de verdad. Por eso es una cuestión de tiempo que ellos se vuelvan al mundo. Entonces su iniquidad no fue redimida, porque no confesaron a Cristo de verdad, ni creen, en el fondo de su corazón ellos no creen que Él resucitó. Ellos dicen que eso es imposible. No sé si me estás entendiendo. Pero el que de verdad confiesa a Cristo y ha creído en su resurrección, ese es salvo para siempre. En 1 Juan capítulo 2, versículo 9 o 19, luego lo miramos si queréis, o lo miras tú.
Ahí dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente de la iglesia que está en la iglesia, pero no son de Cristo. Van quizá porque piensan que practicar una religión les salva. O porque de repente algo ocurrió en su vida y se obnubilaron y van a la iglesia. Algunos convirtieron en ir a la iglesia en una tradición, en una costumbre. Ninguna tradición ni ninguna costumbre te salva. Ninguna tradición. Si existe algo a lo que se le llame religión evangélica y tú lo estás practicando, quiero decirte que eso no te salva. Es más, la religión evangélica, ni la católica, ni los otros, ni Maroto, ni el testigo, ni los mormones, ni los budistas, ni los sintoístas, ni los hinduistas, ni los islámicos, ni nada de eso te sacia. Eso es por la fuerza. La religión te sujeta por la fuerza. No te sacia. El único que te sacia es el Señor. Entonces el hombre desobedeció al Padre Eterno, cayó de su gracia y fue expulsado del huerto del Edén. El trono que era el Edén, el trono en toda la creación, en todas las estrellas, del sol, de la luna, satélites, las profundidades del cosmos, el propio planeta Tierra creado, en medio de eso había un trono y era el Edén. Y Dios puso ahí a ese hombre, a Adán, como administrador y gobernador de la tierra. Vamos un poco rápido. Aquí me entretuve un poco. Dice, mira, tú te has leído en Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. ¿Me estás siguiendo? ¿Me seguís? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero mira, te lo quiero leer este versículo, como lo dice en la traducción en lenguaje actual. Mira, la vas a entender mejor. Dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué bonito! ¿Cómo se entiende aquí perfectamente lo que es la iniquidad y lo que es el pecado? Cómo el pecado se perdona, pero la iniquidad se redime. Por eso venimos a Cristo, nuestra iniquidad redimida. El Señor pagó por nosotros. Él es el chivo expiatorio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La iniquidad es un estilo de vida. Por eso dice, quien solo vive para pecar, recibe como castigo la muerte. Pero eso no significa que porque tú peques ocasionalmente, después de haber aceptado a Cristo, pierdas la salvación. Abogado tenemos para con Dios. Vete al Señor, pídele perdón y Él te restaura, pero no habrás perdido la salvación. Todo lo que necesitamos es la gracia. Y déjame que llegue a esta tercera verdad. Tengo como 6 o 7 verdades, pero no me va a dar tiempo a tocar todas hoy. El próximo día continúo con las demás. La tercera gran verdad es que el Padre le dio a la humanidad una palabra profética de redención. Lo que estamos hablando, vamos a ser redimidos. Hay redención en Cristo. La obra de Cristo en la cruz nos redime. ¿Qué hace? Nos redime de nuestra iniquidad. Y luego nos perdona por nuestros pecados, sin que porque pequemos perdamos la salvación, porque ya fuimos redimidos. Pero si convertimos el pecado en un estilo de vida, entonces estaremos de nuevo en iniquidad, y eso significa que nuestra confesión de Cristo nunca fue real, nunca fue cierta. Nunca fue sincera, nunca fue honrada, nunca fue honesta. Y puedes estar 50 años en la iglesia. Puedes tener hasta un ministerio, fíjate lo que te digo. Y no ser salvo, porque tu iniquidad permanece en ti. Entonces el Padre le dio a la humanidad una palabra profética de redención por causa de la iniquidad que pasó de Adán a todos los hombres. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero mira dónde está la promesa. Por ejemplo, lo podemos ver en Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, refiriéndose a la sangre de Cristo, dice, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención
Nuestra redención es eterna, nuestra salvación es eterna. Todo el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador y cree en su corazón que Él fue levantado de los muertos, que resucitó, es salvo. Y es salvo para siempre. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, somos salvos por fe, por gracia. La fe, al confesar y al creer, nos lleva a la gracia de la salvación. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que recibimos por gracia la salvación y ya no la perdemos más. Luego pecamos, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que tener una vida devocional, una vida de oración, una vida de palabra, pero ocasionalmente, mi hermano, mientras sigamos en este cuerpo, ocasionalmente y cada vez menos, vamos a pecar, aunque sea de un pensamiento tonto, un deseo de venganza, una mala intención, una mala mirada, un mal gesto, una mala acción. Le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona. Vemos también cómo en 1 Juan 2:2 dice que Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él ya pagó por toda la iniquidad. Él ya pagó por todos los pecados. Por eso cuando venimos por primera vez a Cristo, su primera obra de la gracia es redimirnos de la iniquidad. Porque nuestra condición es una condición de iniquidad. La iniquidad es una condición. Aunque yo haga muy buenas obras, si no tengo a Cristo como Señor, la iniquidad permanece en mí. Esto es como si tienes un tumor. Imagínate que tienes un tumor en el pulmón, un cáncer. Tú puedes hacer muy buenas obras, pero mientras el cirujano no interviene en ti y te saca el tumor de tu cuerpo, el tumor sigue ahí, por muy buenas obras que tú hagas. Y luego las obras son el producto de nuestra fe, el producto de nuestra gratitud por haber sido salvados, por haber sido redimidos de nuestra iniquidad y por saber que cuando fallamos, dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y que el Señor extiende su brazo y cuando tú caes Él te levanta. Él no te hunde, no te pone la bota en el cuello ni en la cabeza para hundirte más. Él te levanta. Es así como lo hace el Señor. Es así como lo hace el Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a dejarlo aquí porque me van a cortar ya del Zoom porque tengo el tiempo limitado, ya me quedan como 3 minutos y me van a cortar. Pero te he dicho las primeras 3 grandes verdades de Dios, las estamos recordando. Primera, el Padre Eterno creó al hombre, a la humanidad, y le entregó el gobierno y la administración sobre la tierra. Segunda, el hombre desobedeció al Padre Eterno, cayó de su gracia y fue expulsado del huerto del Edén. Tercera, el Padre le dio a la humanidad una palabra profética de redención por causa de la iniquidad que pasó de Adán a todos los hombres. Mientras no me cortan, si alguien quiere preguntar algo y me da tiempo a contestar, vamos a aprovechar este tiempo hasta que Zoom me corte. Gracias, Padre. Paco, ¿me oyes? Sí, ¿quién me habla ahora? ¿Quién habla? Paco. Sí. ¿Perdón? Paco, sí. Dime, Paco. Frente a la prédica que se estaba haciendo, Sí. me ha venido a la mente el capítulo de Romanos Sí. 8, Sí. de versículos 18 al Sí. 23, Sí. que habla de que la misma creación está sujeta a la redención Claro. de los hijos de Dios. Sí. Entonces me ha venido esto a la mente y sí quería leerlo para tenerlo pues, como observación también, referente a lo que tú estás hablando, ¿no? Ajá. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Claro. Porque en el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Claro. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Muy no bien. solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Ya. Pues muy bien, claro. Todos estamos sujetos a la redención, porque luego el perdón es puntual. El perdón es puntual, pero lo fundamental es eso, precisamente, que Cristo vino a redimirnos. Él es el chivo expiatorio, el Cordero de Dios degollado. Él con su sangre derramada nos redime de toda iniquidad. La iniquidad no se puede perdonar, el pecado sí. La iniquidad solo se puede redimir. Si yo tengo que ir al matadero y me matan y llega Jesús y dice, no, quita a Paco, cortarme a mí el cuello, eso es redención. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, no vino a hacer otra cosa. Por eso siempre apelamos a su sangre derramada en la cruz. Por eso la palabra dice que el decreto de nuestros pecados fue clavado en la cruz y Él pagó por todos los pecados. Y si te lees el Apocalipsis, ahí habla precisamente de eso, ¿no? Pero te vas a dar cuenta de cómo la palabra pues habla de Jesús pues precisamente en esos términos, ¿no? Como el Señor mismo decía en Getsemaní, Padre, pase de mí esta copa, pero al final que se haga tu voluntad, ¿no? Porque o hacía eso, o la humanidad que está sujeta a redención, como tú has leído en Romanos 8, no tendríamos ninguna oportunidad. Por más que cada día pidiéramos perdón por nuestros pecados, en cuanto cometiéramos otro pecado, se avivaría nuestra iniquidad y estaríamos condenados a la muerte. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Creo que se me ha cortado, me parece. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado.